Bueno, muy buenos días. Ya comenzamos la clase de hoy, 27 de mayo. Saludos a todos y a todas y vamos entonces para que sepan, se está grabando. Les recuerdo entonces que la grabación se les manda al final de la clase con los archivos en Excel y las presentaciones en PowerPoint que hagamos. Y hoy pues vamos a resolver las dudas que hayan sobre el parcial. El segundo parcial, ya las notas, entonces de primer, segundo parcial, talleres, bonificaciones, etcétera, ya todos han recibido el día de hoy el archivo PDF con su identificación para que lo consulten y con nuestra monitora Rubí Esmeralda, cualquier inquietud o reclamo, consulta, duda que tengan, pues siéntanse en toda confianza para escribirle a ella y aclarar cualquier duda que haya. Ya con base en esto, recordemos, vamos hoy a mirar el parcial y a dar ya por concluido este tema, digamos, de teoría de portafolio con lo del modelo CAPM, Capital Access Pricing Model, que ustedes muy bien, digamos, ya tienen muy claro con la presentación del parcial, con, digamos, todos los ejercicios que hemos desarrollado. Ya ustedes tienen muy claro, eh, tienen totalmente claro pues el tema de esta teoría de portafolio y su utilidad desde el punto de vista, digamos, económico en la teoría económica. Entonces ahí digamos que ustedes ya ese capítulo lo vamos a cerrar hoy con unos ejemplos adicionales muy útiles, ya muy prácticos, de tal manera que ustedes pues ya se vuelvan muy expertos en esto y sobre todo lo que yo les digo, esto tiene un fundamento teórico muy importante desde el punto de vista de teoría económica, de teoría microeconómica sobre el manejo de estos mercados financieros, tanto de renta fija como de renta variable, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver los dos conceptos dentro de la estructura capital, o sea, cómo se maneja estas inversiones en deuda y cómo se manejan las inversiones que son en portafolio. Y ya con base en esto, pues podemos avanzar a la siguiente etapa, que es mirar la utilidad de eso ya a nivel empresarial. Es decir, hemos trasegado por el tema de los mercados financieros, mercado de deuda, mercado de equity, y ahora vamos a ver sus aplicaciones, o sea, lo que sigue de la semana próxima en adelante, que es la última parte del curso, es las aplicaciones de todos estos conceptos. Por lo tanto, digamos que para ustedes van a ver la utilidad, no solamente desde el punto de vista académico, científico, investigativo, que tienen pues muchas posibilidades de continuar esta ruta académica de excelencia por el lado de la investigación en finanzas, tanto para los sectores en los que ustedes trabajan o directamente en el mercado financiero. Pero hay mercado eléctrico, hay mercado de commodities para el tema agropecuario, para el tema también de los, digamos, los commodities como el tema del petróleo, etcétera, y sus derivados. Y toda una teoría de derivados que sale a partir de esta base que ustedes ya tienen. O sea, es una riqueza que ha dado pues para muchos premios Nobel. Nos hemos concentrado en dos, Markovich y William Sharp. Ustedes ya tienen los artículos seminales, los originales con los que ellos construyeron su teoría en el año 1952 y el otro en el año 1962. Ahí están los fundamentos. Hoy en día, pues eso está en todos los libros, pero también quiere decir que esta teoría es reciente realmente porque pues mira que sus fundadores todavía están vivos, gracias a Dios, y es reciente en el sentido de que apenas lleva 50 años, 50, 60 años, entonces son teorías que realmente están muy recientes. Yo les decía en algún caso que pues cuando uno, por allá cuando yo hice mi pregrado, pues uno llegaba nomás hasta análisis financiero y pues si quería profundizar más en los temas económicos, tenía que hacer una maestría, una especialización o un posgrado, avanzar en eso. Hoy en día en pregrado ya vemos que estos conceptos ustedes los están aprendiendo.
Además lo están aprendiendo muy bien porque, pues, digamos, hay muchas herramientas para profundizar en ellos. Entonces, dicho esto, y si no tiene ninguna inquietud, vamos entonces a iniciar con la solución del parcial para que si tienen dudas, por favor, no las consulten y nosotros, Rubí y yo, las respondemos aquí a través de esta clase del día de hoy. Y al final hacemos los ejercicios para mirar, sobre todo, concluir el tema del CAPM que nos hizo falta en las etapas previas, hacer un poco más de énfasis en los cálculos. Un segundo, por favor. A compartirles acá voy a compartirles la Excel. Acá. Por favor, me avisan si están viendo todos. Sí, señor, sí se está viendo la pantalla. Perfecto, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces el examen, el segundo parcial, pues era realmente bastante, digamos, comprensivo y sencillo de lo que habíamos hecho. Habíamos hecho recuerden que hicimos dos repasos. Ustedes tuvieron la oportunidad de tener esos archivos, esos repasos, para, digamos, comprender muy bien todo este tema de teoría del portafolio. Entonces, en este segundo parcial se les daban estos cinco escenarios de optimista, moderado, moderado pesimista y pesimista, con una distribución de probabilidades para cada uno de esos escenarios. Entonces, el 15% del escenario es optimista, el otro 10% es moderado optimista, moderado pesimista y pesimista. Recuerden que cuando nosotros podemos plantear el tema de los escenarios es porque, digamos, ya hemos podido identificar estas frecuencias, estas probabilidades, porque no es otra cosa que una frecuencia, una distribución de frecuencias a nivel estadística básica que ustedes han visto. Y pues acá esto debe sumar 100. Y tenemos tres títulos, título A, título B, título C o inversión A, inversión B, inversión C. Y cada uno de ellos tiene un resultado esperado para cada uno de esos escenarios. Escenario optimista, están estos rendimientos 20, 25 y 5. Para un escenario moderado optimista están estos tres rendimientos, para un escenario moderado y para un escenario pesimista. La teoría siempre analiza el comportamiento de las acciones cuando digamos, están de manera conjunta. Están de manera conjunta y eso es importante. ¿Por qué? Perdón, que está pasando un avión por acá. ¿Por qué es importante el tema de este? Porque este escenario, digamos, en el escenario que sea optimista, pues digamos, si estas tres empresas están actuando, pues digamos que de alguna manera afecta simultáneamente a las tres compañías o a las tres acciones que ustedes estén invirtiendo. Por lo tanto, por eso también desde el punto de vista de fundamento teórico, pues es un supuesto muy fuerte, ¿no? Desde que este escenario, pues le aplicaría, digamos, a las acciones. Lo que pasa es que en este escenario, pues favorece más a la acción a la acción B que a la acción A y a su vez que la acción C. ¿Correcto? Pero digamos que bajo estas circunstancias, como está uno haciendo una inversión, usted está tomando una decisión de invertir en estos activos o en este equity, entonces pues usted está hoy, por ejemplo, tomando la decisión. Y entonces usted hoy plantea los escenarios. Entonces usted dice, bueno, si somos optimistas y yo hago la inversión, estos serían los rendimientos que yo obtendría. Entonces miren que no es, digamos, digamos, no es sacado debajo del hombro decir que las acciones están juntas, no, porque es que usted está
planeando, usted está proyectando hacer esa inversión y usted necesita saber, digamos, cuáles, bajo esos escenarios que usted se plantea, que todavía no son reales, sino que son precisamente escenarios, cómo se comportarían esas acciones juntas, ¿correcto? Si usted arma el portafolio. Entonces, mire que el fundamento teórico, pues es sustancial, ¿no es cierto? Porque eso es lo que uno hace en la realidad. O sea, aquí lo que han hecho estos autores y brillantes, y por eso, digamos, el tema del premio Nobel, es porque ellos han mirado la realidad y la han academizado, es decir, la han escrito y han dicho, mire, esta es la realidad, así es el comportamiento humano del consumidor. Por eso esto se enmarca también dentro de la teoría microeconómica, que es el comportamiento del consumidor. Entonces, digamos que esto, desde el punto de vista teórico, es muy robusto precisamente por esa circunstancia, porque está interpretando el comportamiento del consumidor. Ayer también tuve la oportunidad con ingeniería económica de mirar el tema de los escenarios, el tema de, digamos, el comportamiento de los ingresos y lo asimilamos al tema de la realidad que está viviendo el país. ¿Qué pasa si las personas que tienen su negocio tienen que cerrar, hacia el otro día vendan el doble, es decir, que no vendan lo que, pues también los va a afectar? Y calculábamos con ese ejemplo cómo les afecta la rentabilidad esperada en términos de ingeniería económica. Acá en términos de finanzas, pues ustedes lo que tienen que ver es bajo esas circunstancias, cuáles serían los resultados ya esperados. Muy bien. Entonces, esto simplemente para reforzar el componente teórico que hay detrás de estos análisis. Es decir, no es un cálculo aritmético, matemático, simplemente no. Hay toda una teoría del consumidor detrás digamos, de este análisis. Y pues cuando ya tenemos estos datos, entonces calculamos, desde luego, con base en esos datos, los retornos, que era la primera pregunta sencilla que se les planteaba, que era cuál era entonces el retorno esperado para cada uno de los activos. Entonces lo hicimos para el retorno de A, el retorno de B y el retorno de C. ¿Okay? Tenemos acá los tres retornos y ese entonces era el punto número 1, que ustedes ya lo saben aquel, que es, digamos, el promedio ponderado según esa distribución de probabilidades de cada uno de esos posibles retornos. Muy bien. Entonces tenemos punto número 1, 5, para que sacaran 5 ahí. Listo. Vamos al punto número 2. Entonces acá ya nos pedían el tema de las covarianzas, porque ya, digamos, estos datos, pues aunque era el punto 3, el de las varianzas y eso, pues ustedes ya, digamos, con cada acción pueden calcular su varianza, su desviación estándar, pero entonces, pedagógicamente dijimos, bueno, hagamos primero el tema de los escenarios de las covarianzas para que miremos esas acciones cuando van juntos, cómo se comportan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la variabilidad individual de cada una de ellas elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, cada uno de sus datos le restamos la media y desde luego lo elevamos al cuadrado y tenemos entonces ahí el comportamiento, digamos, la distancia de cada uno de los datos de A con respecto a su media. Igualmente procedemos para B, hacemos la distancia de las medias con respecto al rendimiento de B y hacemos lo mismo respecto al rendimiento, a los rendimientos de C, ¿correcto? Entonces ya tenemos, digamos, las distancias al cuadrado para cada una de las inversiones, ¿correcto? Y después tenemos que saber que tenemos que hacer entonces las diferentes covarianzas en cada uno de los escenarios. A con B, ¿qué pasaría si yo hago un portafolio de A con B, A con C o B con C? Que son las tres posibles alternativas. Si mete, digamos, espejo, porque es lo mismo B con A con E, B que B con A con C que C con A, B con C que C con D. ¿Listo? Entonces calculamos, en este caso, ya las diferencias de cada una de ellas las multiplicamos entre sí. Entonces, A menos su media, B menos su media, y así cada uno de los datos. ¿Okay? Cada uno de los datos
Y tenemos entonces la covarianza en cada uno de las combinaciones. Y ese era uno del punto 2, que era en el escenario moderado, cuáles son esas covarianzas. Y ese escenario moderado, pues es este escenario que tenemos acá. ¿Correcto? Y creo que era la desviación estándar. Ahí están tenemos las flechas. Aquí tenemos entonces es la raíz cuadrada de cada una de ellas. ¿Cierto? De cada una de ellas. Entonces, en el escenario, la raíz cuadrada de cada una de ellas. Y esta era una de las preguntas del punto 2. O sea, para este escenario moderado, ¿cuántos son esas varianzas? Muy bien, al cuadrado. Y ahora sí el punto 3, que era calcular entonces las varianzas. Entonces, ya como tenemos acá las diferencias al cuadrado, entonces es la suma producto de cada una de esas diferencias al cuadrado multiplicado por su respectivo, la probabilidad de su respectivo escenario. Y entonces nos da ese número. ¿Listo? Y la raíz de ese número, es la desviación estándar. Lo mismo hacemos para el 2 y su raíz y lo mismo hacemos para C y su raíz es la desviación estándar. Entonces tenemos la varianza de cada una de ellas de manera individual y la raíz cuadrada de ellas es su desviación estándar. Muy bien. Ese era el punto número 3. Vamos al 3, vamos al 4. Nos pedían la covarianza en el escenario optimista entre A y B. Entonces aquí la habíamos calculado previamente. Ese es el resultado y nos pedían la pesimista entre A y C. Y aquí la tenemos. Perfecto. Punto número 4 y 5. Vamos en el cuarto y el quinto. Después nos pedían el sexto, que era la matriz varianza-covarianzas. Creo que nos pedían específicamente estas dos, pero pues teníamos que calcularlas todas. Entonces, pues acá ya sabemos que la matriz, la varianza, ya la habíamos calculado en cada uno de los, eso es la diagonal. Entonces, simplemente traemos la varianza. Y la covarianza, pues es el producto. Entonces, tenemos acá la probabilidad, ¿no es cierto?, por la diferencia entre A con B. Entonces, es esa matriz, suma producto entre las diferencias al cuadrado, las diferencias, perdón, de la multiplicación de las diferencias, frente a las medias, ¿no es cierto?, frente a las medias, la diferencia frente a las medias, multiplicadas entre sí, A menos el valor esperado de A, multiplicado por B menos el valor esperado de B. ¿Correcto? Y acá entonces la covarianza será el producto de esas dos matrices. Hacemos lo mismo para el caso de A con C y hacemos lo mismo para el caso de B con C. Pues aquí están las tres covarianzas. Las tres covarianzas. Como son simétricas, espejo, perdón, son espejo, entonces pues acá simplemente las copiamos. Y ya tenemos resuelto el tema. La pregunta específica obviamente era, nos preguntaban por B con C o C con B, que son espejo, entonces pues no hay ningún problema. Y acá teníamos ya calculadas pues las respectivas varianzas. Entonces tenemos la matriz varianza, covarianzas. Punto número 6. Punto número 7. Necesitábamos el coeficiente de correlación. Entonces ya sabemos que el coeficiente de correlación es la varianza dividido entre el producto de sus desviaciones estándar o la covarianza de A, que es, sabemos que es esta, dividido entre el producto de sus desviaciones estándar. Como es A con A, entonces sobre el cuadrado de A y nos da 1. Acá también nos va a dar exactamente 1 y acá también nos va a dar exactamente 1, que es la covarianza dividido entre el producto o el cuadrado de la desviación estándar para el caso de A con A, B con B y C con C. Y en el caso ya de A con B,
pues es la covarianza entre A con B dividido entre el producto de sus desviaciones estándar. Lo mismo hacemos con A con C. Entonces es la covarianza dividido entre el producto de sus desviaciones estándar. E igualmente procedemos para B con C. Entonces tenemos los tres coeficientes de correlación, como son espejo, entonces los copiamos, aunque aquí también pues está calculado, pero miren que nos da exactamente igual que nos había dado antes. Perfecto. Y nos preguntaban específicamente por el coeficiente de correlación entre B y C. Creo que la pregunta era que si era positivo. Bueno. Muy bien, vamos al punto 8. El punto 8 era entonces con estas distribuciones que nos daban de participación, armar un portafolio, calcular el retorno. Este era un dato de entrada. Entonces calculábamos el retorno del portafolio, que es simplemente el producto, suma producto de estos porcentajes por sus respectivas rentabilidades, que aquí están. Y por lo tanto también entonces, ¿cuál era la varianza? La fórmula ya la saben, y la raíz cuadrada de esa varianza es la desviación estándar. Nos preguntaban por el dato de la varianza, que recuerden que son tres acciones, entonces es la proporción que invirtamos en A por la varianza de A, más la proporción que invirtamos en B por la varianza de B, más la proporción al cuadrado, ¿no? La proporción de A al cuadrado por la varianza de A, la proporción de B al cuadrado por la varianza de B, la proporción de C al cuadrado por la varianza de C, más dos veces. Entonces vienen ya las covarianzas, la covarianza entre A y B, ¿no es cierto? Porque como son espejo, entonces la suma de las dos covarianzas por sus respectivas participaciones. Entonces, si es A con B, entonces la participación de A por la participación de B por la covarianza de A con B. Lo mismo de A con C y lo mismo de B con C, dos veces cada una por lo que son espejos. Y esa es la formulita que tenemos ahí, que ustedes lo saben hacer ya perfectamente muy bien. Para 3 acciones, 6 acciones como lo hicieron en su taller y ya con un archivo mayor, pues para más acciones. Con un programita que ustedes ya saben hacer. Muy bien. Punto 9, entonces era en esta pregunta, con estas 3 distribuciones que suman 100, calculamos igualmente la rentabilidad de ese portafolio. ¿Cierto? Con sus respectivas proporciones. Y calculamos también la varianza de la misma manera y la desviación. Entonces, pues aquí lo que estamos viendo es que la rentabilidad de ese portafolio es mayor a la mediana de los retornos de A, B y C. Entonces vamos a ver si eso es cierto. La mediana, pues es, recordamos muy bien la mediana, es los datos que están centrados. El dato de la mediana es 50% de los datos están por encima, el 50% de los datos están por debajo. Y aquí, pues evidentemente, se evidencia ese dato. ¿Listo? Y la varianza es menor que la varianza de A, B y C, pues que era una pregunta lógica, porque precisamente lo que queríamos era disminuir el riesgo. Entonces 003 y las varianzas eran 001, 005 y 001. Y acá es 000, dos ceros. Con dos ceros, entonces sí, es menor que la varianza de A, B y C. Muy bien, y vámonos al punto, entonces ese era el punto, ya era el punto 9. Y vámonos al punto 10. El punto 10 era ya muy fácil, que era calcular un portafolio de mínima varianza. Entonces aquí tenemos entre A y B, portafolio, el mínima varianza tenemos de A y B, pues traemos el retorno de A y B, que ya lo teníamos, la varianza ya la teníamos, entonces simplemente lo estamos extrayendo de cada uno de esos datos, que ya los teníamos. Acá, estos datos ya estaban previamente calculados. Entonces, lo único que hacemos es traerlos. Es decir, ya están acá, entonces los estamos trayendo. Para ejemplificar, entonces, covarianza de A con B, ¿no es cierto? Entonces ya está también en la celda 20.
Ahí ya está, entre A con B. Y ahora nos faltaba calcular el coeficiente de correlación, que está también calculado acá. ¿No es cierto? El coeficiente de correlación también está calculado acá, que es la covarianza dividido entre el producto de sus desviaciones estándar, que ya está calculado acá. Muy bien, entonces acá lo que nos preguntaban era, entonces, con esas A y B, ¿cuál es la mínima varianza? Y eso pues lo saben hacer ustedes perfectamente bien. Aquí vienen a datos, Solver. Entonces necesitan que esa celda, que es la celda C45, sea lo mínimo y que les calcule C43, que es este, y D43, que es este, que la suma debe dar 100, ¿no es cierto? Y lo resuelven, pues que la suma debe dar 1. Entonces le dan esa restricción y resuelven, le dan a aceptar y ya encontraron entonces esos porcentajes. Y esta sería la mínima varianza. ¿Listo? Muy bien, este era el parcial, entonces se los mandamos también para que ustedes lo tengan ahí sin problema. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Por favor, siéntanse en libertad de preguntar porque bueno, muy bien. Si no hay inquietud, entonces hoy les mandamos el parcial. Bueno, muy bien. Viene una parte que digamos que no avanzamos, o sea, sí avanzamos en lo que tiene que ver con, digamos, le mandé el artículo de William Sharp, espero que lo hayan leído, y lo han leído, y si no lo han leído, léanlo, no pierdan esa oportunidad tan valiosa de leer esos artículos que han originado un premio Nobel. O sea, ustedes ya tienen claros los conceptos, pero es muy importante que ese fundamento que hay en el artículo de Markowitz sobre el portafolio eficiente y este del CAPM que yo les mandé, lo estudien a profundidad porque les puede abrir el camino académico muy importante hacia adelante de seguir explorando todos esos temas que son controvertidos, etcétera, pero que han tenido una teoría muy fuerte detrás que la ha conservado por más de 50, 60 años. Entonces, digamos, eso es lo que yo quiero hoy profundizar en ese tema, sobre todo en el modelo de CAPM, Capital Access Pricing Model, que es un modelo de valoración de activos de capital. Y les había dicho yo que hicieran una tareita, la importancia ya cuando uno ya entra a trabajar fuerte en estos temas, tiene que afinar muy bien los cálculos, tiene que afinar uno muy bien los cálculos. Entonces, por eso yo les dije que hicieran una tarea. No sé quién hizo la tarea de los logaritmos naturales. Alguien me preguntó después, pero va a ser tema para examen. Dije, no, mejor lo explicamos posteriormente para que sea fácil. Estoy acá buscando el archivo, un segundo. Entonces, yo les puse esa tareita. No sé si alguien trabajó el tema de logaritmos que nos mostrara un ejemplo. ¿Alguien de ustedes hizo el ejercicio, los cálculos, haciendo las diferencias porcentuales o haciendo las diferencias logarítmicas para ver cuánto les daba? ¿Se acuerdan que les dije que pues, no lo preguntábamos en el examen, pero que sí era algo que íbamos a ver más adelante? Entonces, si alguien lo tiene, por favor, nos avisa y lo comparte. Nos comparte esa experiencia. ¿Alguien lo hizo? Para que nos lo comparta. Bueno. Si alguien lo ha hecho, me avisa y nos lo comparte también posteriormente si quiere, pues para mirar su experiencia. Aquí se los voy a compartir. Yo hice la tarea. Entonces, al profesor sí le toca hacer la tarea. Si ustedes no la hicieron, yo sí la hice. Bueno, muy bien, pero vamos a explicar el tema que es muy, muy bonito. Bueno, muy bien. Entonces yo les dije que esos datos, como son datos volátiles,
digamos, tienen unos riesgos que ya obviamente ustedes ya han visto los conceptos, ya lo saben, pero digamos, como ya tienen clara la teoría, entonces es muy importante que ya para hacer investigación en estos temas, pues que los datos estén muy bien refinados. Porque si los datos no están limpios, que es lo que ustedes deben hacer cuando estudian toda una serie, uno lo que hace es limpiar los datos para que después no haya una controversia. Ah, no, es que los datos estaban mal, los datos no es, usted no los corrigió, etcétera. Entonces, para eso existen estas técnicas para, digamos, suavizar las cosas de tal manera que usted pueda tener como un poco más de confianza en las cifras y de alguna manera ser más conservador, porque aquí estamos hablando también de inversiones, ¿no es cierto? Estamos hablando de valores de inversión, entonces, pues usted necesita mostrar toda la robustez de las cifras cuando usted esté, digamos, de asesor financiero. Entonces, como sabemos que tomamos datos absolutos de las series de datos, entonces los datos tienen estas posibilidades. Por ejemplo, una acción que comience en $10 sube a 20, pero también puede caer a 10, ¿no es cierto? Entonces, de manera relativa, si uno mira, como lo hemos venido haciendo, que yo les dije, calculemos la desviación estándar con los precios. El siguiente paso, bueno, ya miremos no con los precios, sino que como ya vamos a mirar el tema de portafolio, análisis, hagámoslo de manera relativa, es decir, con las variaciones porcentuales. Pero miren qué ocurre con las variaciones relativas, que aquí habíamos hecho este ejemplo, y era que si esto sube de 10 a 20, pues está subiendo el 100%. Si sube de 0 a 100, a 1, es infinito. Por eso la importancia de la educación del primer año, de los primeros años, también se explica matemáticamente, porque usted no sabe nada y cuando usted aprende algo, de 0 a 1 es infinito. Pero si usted ya sabe algo, de 10 a 20 es solamente el 100%. Entonces miren que a veces uno lee esos artículos por ahí, journal, donde dice la importancia de la educación básica. De 0 a 1 es infinito, de 1 a 2 es el 100%. O sea, concentre toda su energía en darle educación desde cero. Hay un programa, creo que el gobierno anterior, que era de educación desde cero, porque es infinita. Lo que usted logra hacer a los niños, eso es impagable. Por eso la atención a los niños es fundamental. Entonces, de 0 a 1 infinito, de 10 a 20, 100%. Pero ¿qué pasa si ya cae al 10 a 10 en valores absolutos? ¿No es cierto? Como está ocurriendo acá en este ejemplo. Pues ya habíamos visto que cae de 20 a 10, cae el 50%. Entonces miren que en términos relativos, aquí ya encontramos una dificultad. ¿No es cierto? Encontramos una dificultad porque estamos en términos absolutos, en pesos, diciendo que sube 10 pesos, baja 10 pesos, pero en términos relativos ya no es lo mismo. Cayó el 50%, pero aquí subió el 100%. Entonces, esto hay que corregirlo. Esto hay que suavizarlo. Y para eso existe la función del logaritmo natural. Es muy importante esto que estamos viendo acá porque esto nos ayuda a perfeccionar esas cifras. Entonces, si nosotros aplicamos logaritmo natural en esa variación B4 sobre B3, va a ser la misma si aplicamos el logaritmo natural y obviamente con sentido contrario porque cayó. Entonces, miren que el logaritmo natural, muchachos, nos corrige esa circunstancia aritmética, ¿no es cierto? En términos relativos encontramos, pero decimos, wow, aquí, miren cómo esta función nos ayuda para, digamos que, establecer que esas proporciones, esos cambios proporcionales son idénticos, simplemente que el uno es positivo y el otro es negativo. Porque además yo les he insistido siempre en cada vez que les digo, son variaciones porcentuales proporcionales. Proporcionales. Siempre esa palabrita me la han escuchado.
porque proporcionalmente, digamos, estamos como en la misma medida. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es eso, normalizando esos cambios, porque son proporcionalmente son lo mismo. Entonces, esta función es muy potente porque nos alivia ese problema, nos saca ese problema de que las proporciones, pues acá se vieran diferentes cuando los valores absolutos de la variación es igual. Entonces, eso es una manera de corregir, de suavizar esas series. Y acá en este archivo, pues les voy a dar también otro ejemplo. Miremoslo ya no con variaciones en pesos, sino en variaciones relativas, ¿no? Si ya tenemos, también pasa lo mismo. Entonces, acá vemos, entonces, que el cambio que se está ocurriendo es de cae una centésima, cae una, sube 4, cae 4, sube 4. ¿No es cierto? Entonces, en términos también, digamos, menores a 1 relativos, pues estamos viendo que entonces cae estos puntos básicos. Aquí en teoría, también en finanzas, para uno manejar estas cifras se habla de puntos básicos. Un punto básico, de 100 puntos básicos es un 1%, para que sepan que así ocurre. Entonces, cae 100 puntos básicos, es un 1%. Eso sobre todo en tema de bonos se aplica mucho. Muy bien, entonces la variación relativa pues va a ser esta. ¿Cierto? La variación relativa es esta, que es la diferencia sobre el valor anterior. Menos 33,50, 400, miren, aquí es un crecimiento del 400%, 80 y este. Pero si lo hacemos con logaritmos naturales, ya nos suaviza un poco más estos cambios bruscos que hay en estos. Y acá miren que había caído 400, 800. Miren que aquí, sobre todo aquí se ve mucho la importancia de utilizar esta función, porque estos cambios así, digamos, abruptos, me lo suaviza. Y aquí está cayendo exactamente lo mismo. Muy bien. Esa es, digamos, entonces acá tenemos este ejemplo en valores decimales, y acá otra vez lo tenemos para que ustedes tengan también en pesos, cambio en pesos, variación relativa, ¿no es cierto? Y variación logarítmica. Entonces suaviza la serie. Miren, suaviza la serie. Esa es, digamos, la ventaja de ese tema. Aquí nos está dando muy parecido, pero tiene esa particularidad de que suaviza los datos. Y ya, digamos, son datos que uno pudiera decir, esos datos son más ajustados, o sea, nos mide esa variación proporcional que es igual, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la una es hacia arriba y la otra hacia abajo, pero proporcionalmente es lo mismo. Entonces, por eso yo quería que ustedes averiguaran sobre esa función del logaritmo natural, porque nos permite esa suavización de los datos. Y eso ya nos hace, pues, ya trabajar como mucho más seguros, porque los académicos acá en este tema, pues tenemos que afinar mucho la cifra, porque se trabaja con datos muy, series largas, etcétera, y todo eso puede ocurrir, datos diarios, series largas. Entonces usted tiene que afinar muy bien los modelos para que lo mismo hacen todos los ingenieros en todas las obras. O sea, si usted trabaja con modelos, usted tiene que estar seguro que los datos son, digamos, realmente son importantes, significativos, tiene que hacerle todas las pruebas de esfuerzo, etcétera. Y eso, pues, la matemática nos permite ya para que afinar el modelo, que es lo que nos hace robustecer el modelo. Entonces, vamos a hacer eso mismo, ya con un ejemplo, pero aplicado, que era lo que yo quiero en el día de hoy. Muy bonito, aplicarlo al modelo SAPM. Ustedes ya lo saben hacer mecánicamente, pero aquí en esta parte yo quiero enfatizar en el tema ya conceptual. Entonces vamos a hacerlo, y se me ocurre que la mejor manera de hacerlo es con el modelo Capital Asset Pricing Model. ¿Listo? Entonces, acá tenemos los datos más recientes del últimos 5 años del Standard & Poor's 500, que ustedes ya aprendieron a bajarlo de la página de Yahoo Finance. Entonces, acá les tomé estos datos. 5 años hasta 2016.
las variaciones 5 años mensualmente. ¿Listo? Perfecto. Y el Standard & Poor's, entonces calculamos, lo coloco de último dato menos el anterior para poder, que se me pierde el último dato, pero no se me pierde el más reciente. Entonces calculo la variación, que ustedes ya lo saben hacer también, ya lo hicieron. Esto, como esto es un índice, un valor, necesitamos que todo esté en función de porcentajes. Entonces calculamos eso que ya ustedes lo hicieron en su taller. Ya esto es, digamos, un repaso de lo que ustedes ya aprendieron a hacer en el taller. Entonces tienen la variación porcentual, que es el dato anterior, el dato actual menos el dato anterior, dividido entre el dato anterior, o simplemente el dato actual sobre el dato anterior menos 1. ¿Okay? Y hacemos lo mismo, ya como ustedes ya saben una nueva herramienta, hacemos lo mismo, pero con logaritmo natural, para mirar esas diferencias, digamos, para suavizar la cosa, Entonces, hacen lo mismo. Ya ustedes aprendieron que saben suavizar las cifras porque existen esos datos, entonces ustedes están acá simplemente mejorando los datos. ¿Okay? Por favor, si tienen alguna pregunta, siéntense abren el micrófono y como no estoy viendo acá el chat, porque tengo compartida la pantalla, abren su micrófono y me dicen, Diego, pare ahí que no entiendo alguna cosa. Con todo, y lo hacemos con todo el tiempo necesario para que lo aprendan. Entonces, esto ya lo saben hacer ustedes, saben bajar esos datos y calcular entonces el valor porcentual, la rentabilidad de ese índice. ¿Listo? Y vamos a hacer este ejemplo también con una acción. ¿No es cierto? Con una acción, en este caso, de laboratorio Sabot. Entonces, bajan los precios, que ya también lo saben hacer, y calculan entonces el porcentaje, pero también lo hacen a través de logaritmos naturales. Perfecto. Es exactamente lo mismo. Es dividir el logaritmo natural del dato actual sobre el dato anterior, logaritmo natural. Entonces ya tienen un dato mucho más afinado. Muy, obviamente que no es mucho el cambio, pero es más conservador. Como estamos calculando acá, vamos ya para CAPM. Entonces necesitamos que los datos, ustedes van a decirle a una empresa con el CAPM, es la rentabilidad esperada de una acción. Por ejemplo, ustedes quieren saber cuál es la rentabilidad esperada de una acción. Entonces, vamos a ver en el caso de Abbott Laboratorios, ustedes quieren comprar esa acción. Entonces, ustedes, ¿cuánto es la rentabilidad esperada de esa acción frente al riesgo del mercado? Porque ustedes ya saben que cada acción tiene su riesgo y que ese riesgo se diversifica. Ese riesgo individual se diversifica a través de un portafolio que se arma buscando la mínima varianza y la máxima rentabilidad. ¿Cierto? Entonces ya eso aprendieron a hacerlo. Entonces ustedes acá pues van a hacer exactamente lo mismo para calcular eso. Un concepto de aplicación, porque recuerden que lo que les dije al inicio, ya todo lo que veamos acá va a ser la aplicación de estos conceptos. Entonces, aquí van a calcular el valor esperado de una acción. ¿Por qué? Porque eso se va a convertir también, digamos, en el costo del equity o el costo del equity de esa acción para los inversionistas. Es decir, como es un valor esperado, entonces nosotros necesitamos saber el costo, así como calculamos el costo el costo de un bono de renta fija, que es la tasa de interés, y miramos con base en la tasa del mercado, la volatilidad de la tasa del mercado, cuánto es el precio de esa acción. Pues acá también necesitamos saber el precio de esta acción, pero el precio va a ser entonces el costo del equity. Miren lo bonito de esta teoría, que es que vamos a aplicar esto a este. ¿Por qué el costo del equity? Porque lo vamos a calcular en función a ese riesgo sistemático, que es el riesgo que tiene el Standard & Poor's, ¿no es cierto? Por eso calculábamos el beta de cada acción. Y aquí, pues ya en Yahoo Finance, y nosotros vamos a Yahoo Finance, vamos a ver que aquí también lo tengo. Yahoo Finance, ya se los comparto, perdón.
Ya se lo estoy compartiendo. Entonces ustedes van acá y vienen a Yahoo Finance y ya, por ejemplo, aquí tienen el valor de la acción. Aquí está el Standard & Poor's 500, ¿no es cierto? Aquí están los datos y está el de Abbott, ¿no es cierto? ABT. Entonces ustedes ya saben de Abbott cuánto es su beta. Y está también, miren que a 5 años. Perdón, está a 5 años. Beta calculado mensualmente de los últimos 5 años. Entonces ustedes ya saben en relación con estos 5 años, ¿cuál es el riesgo de esa acción? ¿En relación con quién? Con el Standard & Poor's 500. En relación con el Standard & Poor's 500. Ya saben cuánto es ese riesgo. ¿Okay? Lo vamos a comparar acá con el Standard & Poor's GSPC. Listo. Entonces miren que acá tienen esa comparación. ¿No es cierto? ¿De qué color quedó este sábado? Sí. Entonces acá tienen eso, lo están comparando. No veo acá sí. O sea, acá tienen la comparación, ¿no es cierto? Del Standard & Poor's 500, y lo está comparando con esto. Quitemos esta acá, perdón. Está con otra, creo que era con Pfizer que estaba ahí. Quitémoslo. Entonces acá tenemos Abbott. Mire la volatilidad de Abbott en estos 5 años. Y acá tenemos la volatilidad del Standard & Poor's. Entonces, eso es lo que nos está dando. Entonces, obviamente, el beta, que ya lo habíamos calculado acá, se me perdió, perdón, un segundo, que era 0,68. Ustedes ya lo saben hacer. ¿Listo? Ya lo saben hacer. Entonces ya tienen el beta, entonces ya necesitan, desde luego, ahora sí, comparar, entonces, para esta acción de Abbott, con ese riesgo que hay frente al mercado, que es el Standard & Poor's, necesitan calcular el rendimiento esperado. Entonces, acá tienen los datos y ustedes ya lo saben hacer. Calculan entonces el promedio, que sería la rentabilidad, ¿cierto? Entonces, la rentabilidad la calculan con el cálculo con logaritmo natural. Miren que da una pequeña diferencia. Y calculan de todas maneras mensual. Estos datos son mensuales, calculan. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya, lo hacen también, lo pueden hacer también con él. Entonces miren que les da más o menos lo mismo, pero ya está un dato, pues, digamos, mucho más conservador. Entonces ya eso es lo que ustedes han aprendido a hacer hasta ahora. ¿Qué hemos aprendido nuevamente hoy? Pues que ya ustedes ya saben hacerlo. Para suavizar los datos, ya lo saben hacer con logaritmo natural. Muy bien. Perfecto. Ya ese es, digamos, el aprendizaje que tienen el día de hoy, tanto para la acción como para para el tema de Abbott. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos ahora sí a aplicar estos conceptos que ya ustedes dominan a la perfección. Los vamos a aplicar para el modelo CAPM, Capital Access Pricing Model, que es lo que encontró y que yo les mandé el artículo de William Sharp. Vamos a hallar vamos a ver entonces, el Capital Access Pricing Model se aplica precisamente para hallar la rentabilidad esperada de una acción, el costo de esa acción, lo que los inversionistas están dispuestos a, digamos, mínimo van a recibir de valor esperado si invierten en Abbott Laboratorio o en cualquier. Entonces, lo que van a invertir ellos va a estar relacionado con el nivel de riesgo, el nivel de riesgo. Entonces, rápidamente miremos la parte teórica de CAPM para que, digamos, no entremos a los datos así rapidito, sino que podamos mirar el tema del concepto del Capital Access Pricing Model, que
ya, digamos, lo podemos profundizar en este momento. Díganme si están viendo la pantalla. Vamos a ver el modelo CAPM, Capital Access Pricing Model, que es el premio Nobel. Ustedes tienen el artículo. Por favor, no, les insisto, no dejen de leerlo, que es muy importante ese artículo. Entonces, ese modelo de valoración de activos de capital, o CAPM por su cifras en inglés, Capital Access Pricing Model, nos dice cuál es la medida de riesgo de un activo o cartera ineficiente y la rentabilidad que debemos esperar de este dentro del marco de la teoría de la cartera, es decir, dentro del marco de la teoría de portafolio que ustedes ya dominan y sacaron 5 en su examen parcial. Miren, o sea, ya tienen el fundamento para poder comenzar a valorar la medición del riesgo de un activo o una cartera eficiente con base en la teoría de portafolio que ya la conocen, que ya la dominan. ¿Okay? Y yo les decía antes del parcial, léanse ese artículo de William Sharpe, porque ahí están clarísimos los conceptos de los supuestos que hay detrás de esta teoría. Fascinante. Miren, créanme que esto es fascinante porque esto es lo que ha hecho robusta esta teoría. Los supuestos. En un modelo, cuando uno trabaja la tesis, uno siempre tiene que decir cuáles son esos fundamentos. Yo les mandé también el artículo publicado en el Journal of Socioeconomics que yo hice para el tema de la renta básica también. Y ustedes, pues, se los mandé con fines ilustrativos, obviamente, y también coincidió pues con el tema de la discusión que se hace hoy en día sobre renta básica. Ojalá lo lean. Se los mandé, ¿no es cierto? ¿Me recuerdan? Sí, o alguien, le mandé los dos artículos, el de William Sharpe y el mío. Lo recibieron, ¿no es cierto? De William Sharpe, del Journal of Finance, y el mío del Journal of Socioeconomics. ¿Lo recuerdan? Se los mandé. No sé si me confirman, por favor, Ruby. ¿Alguien que me confirme por chat? ¿Me están escuchando? Sí, señor, sí lo estamos escuchando. Ah, bueno. Pero ¿me confirman si recibieron el artículo? Porque se los mandé, ¿no? Con el de William Sharpe. Estoy equivocado, discúlpenme. Yo se los mandé, estoy seguro. Ruby. Eh, Ruby, Profe, ahorita, en este momento, es que a mí no me ha llegado ningún correo en este momento, pero creo no, que anteriormente su merced sí lo había enviado. sí, sí, yo se los había enviado de hecho, se los mandé también, creo que al WhatsApp. Sí, señor. Verifiquen eso y si no, se los reenvía nuevamente. El de William Sharpe y el mío del Journal of Socioeconomics. ¿Listo? Sí, sí, yo se los envié, profe. Por favor. ¿Alguno de los estudiantes que haya recibido los dos artículos, que nos confirme también? Porque sí estoy seguro que se los mandamos. Y si no, pues se los mandamos hoy, pero sí estoy seguro. Verificamos de todas maneras que se los hayamos enviado. Bueno, entonces, ¿qué hay en ese artículo? Y también de alguna manera lo que les decía yo que podían ver un poco en el artículo que yo escribí para el Journal of Socioeconomics, es la teoría que hay detrás de esto. No hay costos de transacción. Importantísimo, en este modelo del Capital Access Pricing Model no hay costos de transacción. Eso es supremamente importante. Porque yo les he mostrado a ustedes, no, cojo la acción de Apple, la acción de Apple, la acción de Microsoft, la acción del Bank of America o la de Ecopetrol. Entonces, ustedes están tomando esa decisión de armar ese portafolio sin restricciones, ¿no es cierto? Cogen la información y dicen, yo armo esto, y así mismo es en el mercado. Ustedes pueden ir a comprar acciones de Abbott, de Ecopetrol, de esas acciones preferenciales para aplicar toda esta teoría. Entonces, no hay costos de transacción. Obviamente los traders
Cuando usted hace, pues le cobran como un fee, pero la teoría lo que dice es que si eso es, debe ser muy pequeñito. O sea, usted todo lo debe capitalizar en función de las ganancias, de la capitalización y de los dividendos, pero no le meta costos de transacción. De hecho, es bien discutido el tema, por ejemplo, para el tema de los dividendos. Aquí con la reforma tributaria se le ponen impuestos a los dividendos. No deberían haber. Bajo esta teoría, no deberían haber. ¿Por qué? Porque eso desestimula la inversión en equity. Entonces, desde el punto de vista teórico, si los hay, deben ser muy pequeños. Lo ideal, que no existan, que no haya costo de transacción para comprar acciones. De cero costos de transacción. Entonces, esto todo, la aplicación de esta teoría se fundamenta en estos supuestos. Ya se los había dicho varias veces, las acciones son infinitamente divisibles. Usted puede comprar el 3%, el 2%, hacer una combinación 0,7526 y el complemento, etcétera. No hay restricción de que usted puede comprar el porcentaje que quiera. La sumatoria de todo le va a dar 100. O si se endeuda, pues compra más de 100, ¿no es cierto? A un costo. Pero es divisible. No hay impuesto, ya se los había dicho. Y un solo inversionista no puede afectar el precio de una acción por su compra o venta. Esto es importantísimo. Es decir, la acción individual de alguien no puede afectar el mercado. Nadie puede especular de que, o sea, si eso ocurre es porque no hay esa libertad de mercado. ¿Okay? Es un mercado entonces competitivo. Ya se los había dicho también, se puede prestar o pedir prestado una tasa libre de riesgo. Los inversionistas tienen expectativas homogéneas, lo veíamos ahorita al principio de la clase. Yo voy a invertir en esas tres acciones. Tengo esos escenarios. Para esos escenarios, los posibles rendimientos en cada uno de esos escenarios de esas tres acciones en donde yo quiero comprar, se comportarían así. ¿Ok? Y cualquier otro inversionista pudiera hacer también esos mismos escenarios, ¿no es cierto? Y establecer sus expectativas respecto a ese tema. Pero en general son homogéneas, tenemos suficiente información como para tomar esas decisiones. Por eso todo esto está público en Yahoo Finance o en Bloomberg, o sea, hay muchas páginas donde toda esta información está disponible para que todo mundo tenga la misma información. De hecho, para usted entrar a la bolsa, tiene que comprometerse con un rigor de suministrar esa información de manera transparente, igual para todo mundo, para que cualquier inversionista la tenga y pueda tomar sus decisiones sobre ese tema. Los individuos toman decisiones en términos del valor esperado y desviación estándar, que ya lo sabemos muy bien con todo lo que hemos hecho en este curso. Y sabemos además que el riesgo de un activo se puede dividir en el riesgo característico de cada acción, que es el que hemos dicho que es diversificable, que a través de un portafolio lo podemos diversificar, y el riesgo de mercado o no diversificable. ¿No es cierto? Que es el del mercado, el del Standard & Poor's, que lo hemos tomado como referencia para nuestras explicaciones acá, porque, digamos, es el mercado más grande del mundo, donde pues están las empresas más grandes. Además, ese Standard & Poor's se calcula precisamente con esas empresas más grandes, las que mueven el mundo. Entonces, ahí por eso ese riesgo, que es no diversificable, es tan importante, porque se aplica de manera generalizada para todas las acciones. Y usted no lo puede modificar. O sea, lo modifica es la economía en su contexto. ¿No es cierto? Entonces, importantísimo eso. La pandemia afectó a todo el mundo. Se va a ver en ese Standard & Poor's. El riesgo de mercado de un portafolio bien diversificado depende del riesgo de mercado de los activos incluidos en el portafolio. Entonces, aquí también, digamos, profundizamos en este tema del Capital Access Pricing Model, es que ese riesgo de cada uno de ellos está implícito ahí en el portafolio. Está diversificado, pero está ahí ¿no es cierto? Está dentro del portafolio. Entonces, depende de los riesgos individuales. Ese riesgo de esas 500 acciones va a depender, obviamente, del comportamiento individual.
La contribución de riesgo de un activo a un portafolio bien diversificado es el riesgo de mercado de un activo o sensibilidad a los movimientos de mercado. Entonces, necesitamos saber esa contribución individual. Porque nosotros ya sabemos que hay un riesgo individual que lo diversificamos, buscamos eliminarlo a través de una técnica que es la diversificación, que es la teoría de portafolio, teoría de cartera. Pero nos queda ese riesgo frente al mercado, ¿no es cierto? Entonces necesitamos saber cómo es mi sensibilidad de cada una de esas acciones frente al mercado, para saber ese riesgo del mercado. Y eso se llama beta, ¿cierto? ¿Cuál es la medida de riesgo del mercado de un activo? Beta, que es la medida del riesgo sistemático o no diversificable. Y describe la sensibilidad del retorno de un activo a cambios en la rentabilidad del mercado. Y permítame nuevamente, para efectos pedagógicos, poner la presentación, digamos, el tema de Yahoo Finance. Me perdió acá Yahoo Finance, pero un segundo que se me perdió. Para que vean, digamos, la importancia de este concepto que estamos viendo acá. ¿Ok? Para que vean, lo habíamos visto a 5 años, por ejemplo, la acción de Abbott, la gráfica, y habíamos visto esa sensibilidad, ¿cierto? Aquí tenemos esa gráfica y la habíamos puesto frente al Standard & Poor's. Es decir, estamos mirando esa sensibilidad. Necesitamos saber en esos 5 años cómo se ha comportado, qué pasa cuando sube el mercado, qué le pasa a la acción de Abbott. Así con todas las acciones, Pfizer, Apple, Ecopetrol, todas las acciones, ¿qué pasa cuando sube el mercado? ¿Qué pasa cuando baja el mercado? ¿Por qué? Porque ese es el riesgo que usted no puede diversificar. Ese es el riesgo que uno no puede diversificar. Porque ese es el riesgo, o sea, la diversificación de esas 500 acciones, ya el riesgo individual, digamos, de alguna manera se mezcló ahí y esa combinación, pues permite bajar ese riesgo de mercado, pero queda esa volatilidad, que esa es la volatilidad que necesitamos saber. ¿Qué pasa en mi acción frente a ese mercado? Porque yo voy a invertir en ABO, entonces yo quiero saber, pues yo ya sé la volatilidad de ABO, yo ya sé cómo se comporta ABO, pero yo necesito saber cuál es el valor esperado de mi acción en relación con esas afectaciones producto del riesgo del mercado. Conceptualmente eso es lo que yo necesito saber. Entonces, por eso, digamos que tengo que entrar a hacer ese cálculo. Perdón un segundo. Listo. Entonces necesito saber esa sensibilidad del retorno de un activo a cambios en la rentabilidad del mercado. Ese es el beta, ¿no es cierto? Entonces, pasos para el cálculo de los betas, pues allá la diferencia histórica entre la rentabilidad del mercado y la tasa libre de riesgo. Allá la diferencia histórica entre la rentabilidad del activo en particular y la tasa libre de riesgo. Y graficar los excesos de rentabilidad sobre la tasa libre de riesgo que se hallaron y realizar una regresión lineal para obtener la línea característica del activo. Entonces, digamos que lo hicimos de esta manera también para, digamos, explicar el concepto de ese beta, ¿no es cierto? Pero que obviamente que ustedes también ya lo saben hacer con con las covarianzas, etcétera. Las covarianzas, pero desde el punto de vista también gráfico, ustedes lo pueden hacer de esta manera y ya esto lo habíamos visto. Entonces, esa diferencia frente a la tasa libre de riesgo, que ya aprendimos a que la tasa libre de riesgo es un activo en el cual podemos invertir, porque nuestra opción es invertir en un portafolio totalmente riesgoso
y en cualquier punto de la frontera eficiente, como lo habíamos visto con el modelo de Markowitz, o ya como lo establece en el modelo CAPM, es con una tasa libre de riesgo, ¿no es cierto? Entonces aquí ya aparece el concepto de la tasa libre de riesgo y es que yo puedo hacer otro portafolio, que es una combinación lineal de esa tasa libre de riesgo con un activo riesgoso, ¿cierto? Entonces yo necesito saber entonces ¿qué me explica esa relación de mi activo riesgoso con respecto al mercado? Ya sabíamos que si es mayor que 1 ese beta, pues es que amplifica las variaciones del mercado. Si es igual a 1 es porque se mueve de la misma manera que el mercado. Es decir, lo que le pasa al mercado inmediatamente me pasa a mí. Si el mercado subió 10%, mi acción también va a subir 10%. Si cae 10, cae 10. Pero si es mayor a 1, entonces si cae 10, si cae 10 va a caer más 1.2 veces más que ese 10%. O va a subir 1.2 más. O si es 0.8, va a caer 0.8 frente a lo que cayó el mercado, o va a subir 0.8 frente a lo que esté subiendo el mercado. Entonces, esa estandarización, esta normalización, a través del beta, pues lo que me va a permitir es que ese valor de la acción yo ya sé cómo se está comportando. Y ya aprendimos a calcularlo con esta fórmula, que es la covarianza entre el Standard & Poor's y la acción, o el mercado y la acción, sobre la varianza del mercado. Ya esto lo aprendieron a hacer ustedes también en su taller, los betas. Entonces, una de las propiedades de los betas es que, además, digamos, ya para efectos, también lo vieron en el bono, son aditivos. Los betas, así como son aditivos, o sea que usted puede establecer también una aditividad en los betas cuando ya tiene varios betas. Si quiere saber el beta de un portafolio, usted puede sumar proporcionalmente, de acuerdo a la proporción que haga, los betas. Usualmente el riesgo sistemático tiende a revertir hacia el riesgo del mercado de la industria en que la firma represente el activo. Acá hay un autor, eh, creo que esto se hace a través de Bloomberg, perdón un segundo, y se llama, ya les digo el autor, perdón. Bloomberg, sí, a través de Bloomberg, esto es, digamos, un elemento ya conceptual. A través de Bloomberg, usted puede ajustar el tema de los betas, ¿no es cierto? Y es decir que si el beta, por ejemplo, el 70% está atado a su propio beta, pero el 30% es a la industria y el beta de la industria es 1.2, usted puede ajustar los betas con esas proporciones, ¿no es cierto? Es decir, el beta es aditivo y al ser aditivo usted le puede, digamos, medir el impacto del beta de la industria, ¿cierto? Para decir, bueno, yo tengo que este es el beta de mi empresa Ecopetrol, pero el beta del sector petrolero en su conjunto es 1.20. Entonces, yo digo, para calcular más precisamente mi beta, digo que el 70%, el del riesgo sistemático, o sea, con el respecto al mercado, es, eh, es de mi propio beta. Y el otro 30% es de la industria del petróleo, ¿cierto? Entonces, le puedo hacer ese ajuste. ¿Por qué? Porque es aditivo, o sea, es lineal. Y ahí en Bloomberg lo ajustan más o menos así. Dicen que el ajuste debe ser más o menos el 0.66% y el 34% asignárselos a los otros, a la industria o a otro componente. ¿Cierto? Entonces se acostumbra ya, digamos, para entrar en una mecánica más particular, comenzar a hacer estos ensayos o estos ejercicios de hacer ajustes a los betas. Entonces, en general, los betas superiores a 1 los hace más pequeños e incrementa los betas inferiores a 1. Es simplemente para hacer ajustes, producto de análisis permanente del comportamiento de esos riesgos de mercado. Es simplemente para decir, todo esto tiene una teoría y se profundiza hacia adelante. Si ustedes hacen una maestría en finanzas, pues van a profundizar en todos estos temas de hacer los ajustes. Entonces, el riesgo no sistemático o diversificable está descrito pues por la dispersión de los estimativos involucrados en la predicción de la línea característica del activo, y este riesgo se encuentra representado por la distancia relativa de los datos de la línea, que ya lo sabemos hacer. Es digamos, yo puedo sacar la línea de regresión de esos datos y mirar qué tan dispersos están frente al dato, que ya lo sabemos hacer con la covarianza, etcétera. El riesgo total, que ya lo sabemos también, es igual al riesgo sistemático no diversificable más el riesgo no sistemático, que es el que ya saben hacer a través de la diversificación.
Entonces, la primera parte se debe a los riesgos inherentes a todo el mercado, cambios en la economía nacional, reformas impositivas. Miren que cuando se anuncia la reforma tributaria hay, digamos, hay un comportamiento de la tasa de la evaluación. Cuando retiran la tasa de la reforma tributaria también se dispara la evaluación. Igualmente cuando nos quitan la calificación, se suben los precios, se caen unos, se suben los otros. Entonces son riesgos sistemáticos. Y el segundo componente del riesgo en particular para cada activo e independiente de los factores económicos o políticos y cualquier otro aspecto que afecte al activo de manera sistemática. Es decir, el riesgo no sistemático es el propio de la empresa. Es decir, ¿qué está pasando con Ecopetrol? Va a comprar a ISA. Entonces, la gente está analizando particularmente qué pasa con esa compra de ISA. Específicamente, ¿qué afecta, en cuánto afecta el valor de la acción de Ecopetrol la compra de ISA? ¿La aumenta, la disminuye, etcétera? Entonces, las especulaciones. Entonces, ya el sindicato de Ecopetrol está en contra, está paralizando todo. Entonces, eso afecta puntualmente a esa Ecopetrol, tanto la compra de ISA como los problemas particulares que están ocurriendo. Entonces, eso lo puedo diversificar. O alguien puede decir, no, listo, no es el momento de comprar acciones de Ecopetrol, o es el momento porque va a haber con la compra de ISA, va a haber una valorización de esa acción. Y ese es diversificable, mientras que el otro no. ¿Okay? Entonces, el riesgo no sistemático se reduce mediante la diversificación a una tasa decreciente hasta eliminarse a medida que se añaden activos aleatoriamente a un portafolio, ya lo sabemos, y algunos estudios sugieren que de 15 a 20 activos son suficientes para eliminar gran parte del riesgo no sistemático. 15, 20, 30, ya no hay limitación para eso, pero pues digamos, se supone que ya con 15 activos, ya en el Standard & Poor's es de 500, en Colombia tenemos menos acciones, por lo tanto son menos activos, pero pues esta es como la naturaleza. El equilibrio de mercado, la relación entre el retorno esperado de un activo y su riesgo sistemático es lineal. Lineal. Esto ya lo aprendimos también, que en relación con su riesgo sistemático es lineal. Y esta relación está descrita por lo que se conoció en la clase pasada como la línea de mercado de valores o análoga a la línea de mercado de capitales representada en la teoría de la cartera. En la teoría de portafolio vimos la línea de mercado de capitales, que es cuando hacemos la combinación entre el activo libre de riesgo con el activo riesgoso o los activos riesgosos. Entonces, bajo los supuestos del CAPM, todos los activos están contenidos en esta línea, ¿no es cierto? Entonces, esa ecuación se define como la línea de mercado de los valores y está representada entonces por la tasa libre de riesgo más la diferencia entre el retorno del mercado y la tasa libre de riesgo por el beta del activo. Entonces, el retorno de ese activo va a ser igual a esa tasa libre de riesgo que es igual para todos. O sea, esa tasa libre de riesgo, si hacemos acá una gráfica, a todos los activos le aplica. O sea, es una base con la que arranca. Entonces, esta tasa libre de riesgo. Y el beta, el cálculo de ese retorno va a estar ajustado según el beta de ese riesgo. Entonces, la línea de mercado capital y la línea de mercado de valores son dos caras de la misma moneda. Entonces, el precio de riesgo del mercado por unidad de riesgo es el mismo Capital Market Line o Security Market Line, que es la línea de mercado de capitales o la línea de mercado de valores. Y ustedes ahí en su libro de finanzas que tenemos de guía, tenemos esa comparación, ¿no es cierto? La línea de mercado de capitales con la línea de mercado de valores o de títulos. Securities es títulos. Entonces son las dos caras de la misma moneda. Acá simplemente con la línea de mercado de los títulos, pues ustedes saben que si este es el mercado, el beta va a ser igual a 1 y graficamos acá los betas y acá los rendimientos. Aquí graficamos la desviación estándar y los rendimientos. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el portafolio tangente a la tasa libre de riesgo en esta línea de mercado de capitales, que es la línea tangente que ustedes ya aprendieron a calcular. Si hacemos eso mismo con los betas, entonces este punto tangente, este punto del beta 1,
Y la rentabilidad del mercado pues va a ser igual a este punto de rentabilidad del mercado con su desviación estándar. Entonces, en términos de beta, es exactamente lo mismo. Entonces, podemos construir la línea de mercado de valores o de títulos y la línea de mercado de capitales para todos los acciones. Acá para cada título individual, cuál es su nivel de riesgo. Muy bien. El CAPM nos da una tasa de descuento para descontar los flujos de caja con cierto nivel de riesgo. Es la tasa de descuento. Ustedes ya vieron su curso de ingeniería económica. En ingeniería económica utilizamos una tasa de descuento. Pues aquí ustedes aprenderán a calcular con el CAPM cuál es esa tasa de descuento. En ingeniería económica nosotros decimos hay una tasa de oportunidad. ¿No es cierto? Que cuando lleguen a finanzas, pues van a aprender a calcularla. Acá aprendieron a calcularla. Si la inversión que ustedes van a hacer es de equity, entonces el costo del equity lo van a calcular con el modelo CAPM. Nos indica el costo de ciertas fuentes de financiación. Nos dice que los inversionistas están satisfechos con invertir su dinero en portafolios de activos básicos, el activo libre de riesgo y el portafolio de mercado, ya que combinaciones en estos dos pueden replicar el beta y por ende la rentabilidad de cualquier activo ineficiente. Entonces miren la robustez de esta teoría. O sea, les permite calcular ese valor esperado de un activo donde ustedes quieran invertir. Y para una empresa se convierte en el costo del equity. Es decir, la empresa tiene que garantizar mínimo esa rentabilidad si quiere que se va a salir a vender acciones, por ejemplo. Entonces, tiene que saber el costo de capital de la acción. Entonces, si valoramos los flujos de caja libres de una firma con esta tasa de descuento, el CAPM nos dice que el valor de esta no depende solo de sí misma, sino del comportamiento del riesgo del mercado y que además no depende de las preferencias del riesgo del inversionista. Es una teoría ampliamente utilizada por la sencillez de la ampliación. Y aquí hay una potentísimo este tema. Es decir, que si valoramos un flujo de caja libre, que ustedes ya lo saben hacer, con esta tasa de descuento, nos está involucrando también en esa valoración de ese activo, no solamente las características propias de esa inversión, sino su riesgo con respecto al mercado. Miren lo bonito de esta teoría. Es decir, no solamente el riesgo particular de si voy a hacer un proyecto de laboratorio SAO, sino su riesgo frente al mercado, porque así lo hemos calculado con ese beta. ¿Problemas? Desde luego, al aplicarlo es que no hay acuerdo sobre la tasa libre de riesgo que se debe usar. Yo les dije, para la primera parte del curso y para su examen y parcial, les dije, por ahora no vamos a hacer mucho énfasis en el tema de la tasa de interés de libre para que ustedes aprendan la mecánica. Ahorita sí es muy importante como discernir sobre esa tasa. Y de hecho, en el taller yo les decía, hagan el análisis de la tasa que yo les analizo, digamos, hagan ustedes el análisis, aprendan, aprovechemos para que ustedes estudien el tema. Muy bien. Entonces, no hay un acuerdo, pero al menos, por ejemplo, si yo estoy trabajando inversiones anuales, pues trabajo con la tasa de los 3 Bills anuales, o a 5 años, o a 10 años, depende pues del monto de la inversión. Ahorita miramos rápidamente el ejemplo que les traigo para ese propósito. La prima de riesgo cambia cuando la tasa libre de riesgo cambia, cuando la versión a riesgo de los inversionistas cambia y según el plazo de la tasa de interés consideradas. Desde luego que eso es importante porque ya son situaciones particulares de cada una de las acciones. Nos preguntamos además qué tan buen estimativo de las rentabilidades futuras son las rentabilidades pasadas. Eso es una cosa que ha dado para Eugenio Fama, que está en la Universidad de Chicago, ya también premio Nobel, ha trabajado mucho sobre estos temas de las condiciones y lo que hacía, les mostraba a Mario también es de una manera, pues mostrar de que bajo ciertos parámetros, en la tesis de él lo que él hizo es, eso se va a repetir. O sea, nosotros, hay unas señales, hay unos comportamientos, hay unos algoritmos que me permitirían predecir. Pero aquí vuelve el tema de los supuestos. Si todos pudiéramos predecir, estaríamos llenos de plata. Por lo tanto, no se puede predecir. Pero desde el punto de vista teórico, usted puede establecer patrones, comportamientos, qué pasa
cómo se comportaron las acciones cuando hubo la pandemia, cuando hubo lo que está pasando entre Palestina e Israel, todas esas variables, lo que está pasando ya en Europa, en Estados Unidos, que ya abrieron todas la economía. Entonces, todo eso usted lo puede mirar para mirar en Colombia cómo se va a comportar. Ya la alcaldesa hizo el anuncio que desde el 8 de junio se abre toda la economía, etcétera. Entonces, usted hace todos esos análisis si quiere invertir en acciones. ¿Qué pasó en Estados Unidos cuando abrió la economía? Entonces viene y mira acá, no se comportó de esta manera, así se va a comportar. Entonces, el valor esperado es este. Y eso pues hace parte ya de análisis de maestría y el doctorado para que ustedes se animen a hacer su maestría y doctorado. El valor del portafolio de mercado está conformado por todos los activos de mercado. Usar índices es una buena aproximación, no es exacta. Ya vemos que tenemos que hacer ajustes para homogenizar esos comportamientos y puede producir distorsiones al medir el desempeño de las acciones. La evidencia empírica ha mostrado, ya digamos estudios fuertes que han hecho, que si bien la rentabilidad de los activos tiene una correlación positiva con el beta, la línea de mercado de valores es más plana de lo que el CAPM predice. Hay o hubo un efecto importante del tamaño de la firma, es importante, o sea, es muy distinto hablar de una firma grande, una firma pequeña, y la razón de valor del mercado, a valores libros, que el CAPM no predice. Digamos, son críticas que se le han hecho al modelo que ha dado premio Nobel, pero que es el que se utiliza. Muy bien. Entonces ya para terminar, vamos a terminar ahora sí el ejercicio. Entonces lo que tenemos que hacer, ¿qué nos hace falta aquí para hallar el CAPM? Pues nos hace falta, desde luego, la tasa libre de riesgo. ¿Okay? Que yo les dije, una fuente, no funcionó unos días, después la pudieron calcular, entonces hay que calcular, ya ustedes tienen que calcular el beta, que ya los trajeron de Yahoo Finance, entonces vamos a Yahoo Finance, ya tienen el valor de las acciones, vamos a Yahoo Finance, entonces, Finance Home, listo. Entonces, aquí hay otra fuente para calcular la tasa, miren, la tasa del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, así como está los datos de las acciones, está también los datos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces vienen acá y hallan entonces esas tasas de los tesoros de los Estados Unidos. Yo calculé, ahí les calculé los datos del Standard & Poor's y de la acción de Laboratorio South a 5 años. Entonces, pues uno dice, mire, como yo estoy haciendo análisis a 5 años, yo bajo la tasa del Tesoro de los rendimientos del Tesoro, de la tasa del Tesoro de los Estados Unidos a 5 años para mirar ese comportamiento. ¿Okay? Entonces los bajo y acá tengo entonces cómo se está comportando ese rendimiento anual. Cada dato es anual de la tasa. Entonces ya tengo también para comparar entonces la tasa mensual de la tasa del Tesoro de los Estados Unidos. Y tengo acá mis datos históricos. Tengo igual que aparece previo al cierre, a qué hora abrió, el volumen que se vende, etcétera. Y tengo los datos históricos. Entonces yo tengo los datos históricos acá, entonces le voy a decir que me dé los últimos 5 años históricos price y que me los dé mensualmente, ¿no es cierto? Que me los dé mensualmente y los tengo ahí mensualmente y bajo los datos como lo aprendieron a hacer ustedes en su taller, ¿no es cierto? Entonces lo bajan los datos y acá tienen entonces los datos. Ya les voy a compartir la hojita en donde están estos datos. Cuando ustedes los bajan, les salen así. ¿No es cierto? Les salen así. Entonces, pues los organizan, ¿no es cierto? Los organizan a través de aquí de datos, en texto en columnas, le dicen siguiente, es con comas, ¿no es cierto? La separación va a ser con comas, y acá le dan avanzada, que es para precisamente saber con qué están los decimales. Vemos que los decimales están con puntos, no con comas, entonces le ponemos punto, y los miles entonces serían los que están con comas. Le damos a aceptar
para que me baje sus datos. Este de la fecha, pues lo necesitamos. El precio con el cual se abre, no vamos a trabajar solamente los datos ajustados. El precio más alto tampoco, que no lo baje. El precio de general, no. Y que nos deje solamente el de ajustado al cierre, ¿no es cierto? Y que nos deje solamente el ajustado al cierre. Entonces le decimos finalizar y aquí nos muestra entonces el valor de la tasa de interés del Tesoro de los Estados Unidos a 5 años, y podemos entonces hacerla, ordenémosla para que nos quede desde el más reciente hasta el más antiguo, ¿cierto? Que nos ordene. Entonces, ¿cómo era que se llamaba la tasa acá en FBX? FBX. Entonces, le ponemos acá, perdón, le ponemos FBX. ¿Listo? Aquí está el dato de la tasa. Esta tasa, entonces, es porcentual. Aquí es bien importante que tengamos en cuenta esto. Aquí están los 5 años. Y esta tasa, pues para poder que esta tasa, digamos, es un rendimiento anual del último año, del 1 de mayo del 2020 al 2021, ¿cuál fue el rendimiento anual? Entonces tenemos que expresarla también en términos porcentuales, ¿cierto? En términos porcentuales, entonces, para efectos de eso la dividimos entre 100, ¿cierto? Que nos dé porcentuales y la tenemos acá. Ahora, entonces aquí tenemos ya el dato de nuestra tasa mensual de los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, mensual. Entonces ya podemos sacar desde luego cuál es el promedio, rendimiento promedio, ¿no es cierto? Que sería entonces este promedio. Y ya tenemos el dato promedio. Como los demás datos se me pierde uno, dejémoslo solamente desde acá. Quitémosle el último porque no se nos pierda ese dato. Se nos perdió a nosotros. Entonces, el promedio entonces es del 1.61%. ¿Okay? Esta tasa, de acuerdo a la información, es una tasa nominal anual pagadera semestre vencido. ¿No es cierto? Semestre vencido. Nosotros en el archivo, en el otro archivo, tenemos, no sé, aquí no se me pasa. No, es que a veces, la otra vez había que podía compartir de uno de los dos archivos, pero no. Entonces, esta tasa es nominal anual pagadera semestre vencido. Quiere decir que la semestre vencido va a ser esta tasa dividido entre 2. Ustedes lo vieron en su curso de ingeniería económica. ¿No es cierto? Esta tasa es nominal anual pagadera semestre vencido. ¿Okay? Entonces, esta es semestre vencido. Promedio, que sería la rentabilidad promedio, aquí semestre vencido, y necesitan la mes vencido, ¿no es cierto? La mensual, la tasa mensual. Entonces, ustedes ya saben que por ingeniería económica es esta tasa, ¿no es cierto? Elevado a la 1/6. Perdón, un segundo. Elevado a la 1/6. Menos 1. Entonces aquí tenemos la tasa mensual, que era una de las cosas que yo les decía pues en el ejercicio que iban a hacer, que tuvieran en cuenta que esa tasa era anual, entonces que la calcularan mensual. ¿Listo? Entonces ya tienen la tasa, el rendimiento de los títulos, o sea, todo esto es tasa libre de riesgo, tasa
libre de riesgo. Entonces, ¿qué calcular? Entonces ya la tienen el R o R sub F, ¿cierto? Para hallar el modelo R sub F. ¿Listo? Entonces ya tienen la tasa libre de riesgo mensual y pueden entonces hallar ya el modelo CAPM para laboratorios Abbott. ¿Listo? Entonces aquí vámonos a la clase, simplemente para efectos de este propósito. Yo se los había calculado acá. Entonces ya esos datos que teníamos allá, yo ya los traje para acá. Miren, son los mismos datos, ya se los tengo copiados acá. Y tenemos entonces la tasa, ¿no es cierto? Los datos originales, entonces la nominal anual pagada semestre vencido. Entonces ya me vengo a calcular con el beta que lo bajé de Yahoo Finance, me vengo a calcular el modelo del CAPM, Capital Access Pricing Model, mensual. Entonces mensual sería igual a la tasa libre de riesgo, ¿no es cierto? La tasa libre de riesgo, aquí yo ya la tengo ya la tengo, miren acá, ya la tengo en la formulita que ya tengo acá, el promedio lo divido entre 2 y lo elevo a un sexto menos 1, lo que hice en el otro archivo. Entonces aquí ya la tengo mensual, ¿no es cierto? El dato original es en este, pero este dato ya aquí está mensual. Ya la calculé mensual. Eso para que tengan en cuenta ese aspecto. Muy bien, y ya como la tengo acá mensual, entonces puedo hallar el CAPM. Entonces el CAPM, perdón un segundo, el CAPM va a ser la tasa libre de riesgo, que mensual me da 0,135, más el beta, que es 0,68, multiplicado por la diferencia entre la tasa del mercado, que es la tasa del Standard & Poor's. Aquí lo hice con el modelo, sin hacer el ajuste lineal, y acá lo tengo con el ajuste lineal, para que miren la diferencia. Por un lado les da 0,91 y el otro da 0,84%. ¿Okay? Entonces, menos la diferencia entre la tasa de mercado y la tasa libre de riesgo, que es esta. Y les da entonces que el costo mensual de esta acción de Abbott, esto es para Abbott, es 0,91. Y la anualizan, que es 1 más esa tasa mensual elevado a la 12 menos 1. Entonces, el costo esperado del equity de Laboratorios Abbott, para si ustedes van a invertir en Laboratorios Abbott, es del 10.55, digamos un dato más conservador. Con los datos no ajustados, 11.46, los datos ajustados, 10. Entonces, miren para qué sirve el modelo CAPM. Ustedes ya saben calcular el costo esperado del equity de Laboratorios Abbott. Es decir, la rentabilidad mínima esperada de Abbott, si van a invertir, es del 0,84% mensual o el 10%. ¿Y qué están teniendo en cuenta acá? No solamente el tema de particular de Abbott, de la acción, sino lo mínimo que se van a ganar, que es la tasa libre de riesgo, ¿no es cierto? Más ese C65, que es ese beta del mercado, que es cómo se mueve mi acción frente a los movimientos del mercado, que eso no lo puedo diversificar, ¿no es cierto? Es decir, eso no lo puedo diversificar frente a la diferencia entre ese Market Risk Premium, se llama C63 menos I63, es el Market Risk Premium, o sea, es el premio del mercado, premio de riesgo del mercado, esa diferencia entre el retorno del mercado, el retorno del Standard & Poor's, menos el retorno de la tasa libre de riesgo, se llama Market Risk Premium, o riesgo del premio de riesgo del mercado, multiplicado por el beta. Y han aprendido entonces a calcular con el modelo CAPM el costo del equity para una acción. Y lo pueden hacer para Abbott, Ecopetrol, todo. Entonces,
para cualquier empresa. ¿Cuál es el costo del equity de la empresa? Entonces ya lo saben hacer. La tasa libre de riesgo más que lo mínimo que la inversionista espera obtener. Es decir, si a mí el comprar acciones, comprar títulos de tesorería del Tesoro de los Estados Unidos, bonos de 5 años, que prometen rentabilidad de 5 años, me estoy ganando el 0,13% mensual. Aquí volvamos a calcular anual. Calculémoslo otra vez anual. 1 más este mensual elevado a la 12 menos 1. Es decir, mínimo, a mí el Tesoro de los Estados Unidos me va a pagar el 1,64% anual. Entonces, eso es lo mínimo que yo me tengo que ganar. 1,64%. Mínimo me tengo que ganar eso. O sea, eso es lo mínimo. Más el rendimiento del riesgo. Es decir, ese premio del mercado, que es lo que me va a pagar a mí el Standard & Poor's, ¿no es cierto? Que es 1,20 o 1,17 mensual, menos la tasa libre de riesgo. Aquí también hagámoslo anual. Anual. Entonces va a ser más 1 más este elevado a la 12 menos 1, 16 punto o 14,99, ¿no es cierto? Anual. Este es el Standard & Poor's 500. Quitemos aquí para que no nos vamos a confundir después con este artículo. Este es el Standard & Poor's 500. Obviamente menos la tasa libre de riesgo, que ya la sabemos acá anual. Por el riesgo, miren, aquí el riesgo es importantísimo. Quiere decir 0,68. Si el mercado sube el 10%, este cae 68% respecto a ese crecimiento. Por eso le ajusta esta tasa, mire, 0,68. Es el ajuste del mercado a ese precio, a esa diferencia. Por eso aquí cae, ¿no? Aquí era 16, pero es la tasa libre de riesgo más ese market risk premiums, pero ajustado por el riesgo de mercado. Riesgo de mercado o sistemático. Esto es increíble. La teoría es supremamente robusta. A mí me encanta, por eso me hice mi maestría en finanzas. Tengo un recuerdo muy bonito que José Lakonichov, y Luis Chang, que son profesores de inversión y además editores del Journal of Finance. Tuve la oportunidad de tener clase con ellos y son espectaculares y fascinados dando este tema. Espero estar haciéndolo bien en este momento porque son realmente, es un tema académico muy bonito, tiene una profundidad académica, miren todos los supuestos que hay detrás de esto y sobre todo la utilidad práctica, porque esto se usa en Colombia y en cualquier lugar del mundo. Ustedes les preguntan, ¿cuál es el costo del equity de una empresa? ¿Cómo lo calculan? Modelo CAPM. ¿Listo? Entonces, les queda esta clase para cerrar el tema de teoría de portafolio y modelo CAPM, Capital Access Pricing Model, que es, digamos, faltaba, digamos, como profundizar un poco en estos ejercicios. Obviamente, en el taller que hagamos, ustedes van a tener la posibilidad de hacer más ejercicios de estos, pero es un tema supremamente bonito, es un tema académico robusto. Voy a terminar la grabación, regálenme un segundo, por favor.